A lo largo de la historia de nuestro planeta, el cambio climático ha sido uno de los procesos naturales que más han influido en la biodiversidad. Al modificar los hábitats, ha promovido la adaptación y evolución de los seres vivos. A su vez, los elementos geológicos han influido en las variaciones climáticas, haciendo de este proceso parte integral de la dinámica de la Tierra. Para una mejor comprensión de los elementos visuales a lo largo de la línea del tiempo, encontraremos símbolos que describen un suceso en específico. Por ejemplo, este símbolo nos indica que se está presentando una tormenta eléctrica. Este símbolo nos indica las radiaciones solares. Con este símbolo podemos identificar las concentraciones de dióxido de carbono. Con este símbolo podemos ver que se presentó una glaciación. Con este símbolo podemos identificar los meteoritos que han caído a lo largo de la vida de nuestro planeta. Con estas siglas son para definir un sistema de medición. En este caso son las concentraciones de dióxido de carbono, que quiere decir partes por millón. Y por último, con este símbolo podemos identificar que se presentó una extinción a lo largo de 4.500 millones de años de nuestro planeta. En sus inicios la Tierra era una esfera incandescente de elementos fundidos, con una atmósfera efímera de helio e hidrógeno que se escapaba al espacio por efecto de los vientos solares. Con el tiempo, la gravedad hizo que los elementos pesados como el hierro y el níquel formaran el núcleo y el campo magnético que desvía los vientos solares, permitiendo la formación de la atmósfera. Gran cantidad de meteoritos impactaron la superficie de la Tierra, generando volcanes que liberaron gases como metano, dióxido de carbono y vapor de agua, entre otros, lo que modificó la composición atmosférica. Las cenizas y el polvo bloquearon la entrada de los rayos solares, por lo que el planeta se enfrió, las nubes se condensaron y comenzó a llover, lo que permitió la formación de un océano donde se dieron las condiciones necesarias para la vida. Por eso afirmamos que el agua es el origen de la vida. Los primeros seres vivos se alimentaban de la materia existente. Posteriormente, evolucionaron a organismos capaces de producir su alimento, conocidos como cianobacterias, que, mediante la fotosíntesis, aprovechaban la luz del sol y el dióxido de carbono para formar azúcares liberando oxígeno. Por primera vez, este elemento comenzó a ser abundante en la atmósfera. La generación de oxígeno atmosférico permitió la formación de la capa de ozono, que impidió la entrada de los rayos ultravioleta nocivos para la vida y redujo la cantidad de metano, principalmente gas, que en ese entonces mantenía la temperatura cálida de la Tierra, lo que ocasionó un enfriamiento global, que marcó el fin de la era precámbrica. Las masas de tierra se unieron y formaron un supercontinente. Los plegamientos dieron lugar a cordilleras y volcanes que liberaron la más grande cantidad de dióxido de carbono registrada en la historia, 7.500 partes por millón. Estas condiciones favorecieron un clima cálido, así como el surgimiento de animales con conchas y esqueletos duros. Surgieron los primeros arrecifes de esponjas calcáreas, con comunidades de moluscos, equinodermos, artrópodos, peces y algas. Algunas algas colonizaron la tierra firme, dando lugar a las primeras plantas terrestres como los musgos, de los cuales surgieron y evolucionaron plantas con tejidos vasculares para transportar y almacenar agua, que más tarde conformaron los exuberantes bosques de licopodios y equisetos gigantes, siendo estos los principales reservorios de carbono terrestre, al almacenarlo en sus hojas, tallos y raíces, por lo que las concentraciones de dióxido de carbono disminuyeron a 6.000 partes por millón. El supercontinente se fragmentó y las masas de la Tierra chocaron entre sí. Se dieron plegamientos que crearon las llamadas cadenas caledonianas, de las cuales quedan solo unos pocos vestigios en Escocia, Canadá y Brasil. Estos grandes relieves modificaron la circulación atmosférica, el régimen de vientos, la distribución de la humedad y la cantidad de dióxido de carbono, por lo que el clima, que en un principio era cálido y húmedo, se torna frío y seco. Se dio una gran extinción principalmente de los organismos marinos por un cambio en la química de los mares. Las tierras continentales se posicionaron en el Ecuador. Las grandes altitudes asociadas a altas concentraciones de dióxido de carbono contribuyeron al surgimiento de bosques de coníferas,
cuya abundancia incrementó la humedad y produjo el más alto porcentaje de oxígeno en la atmósfera, de 35%, lo que hizo posible la existencia de artrópodos, es decir, de insectos gigantes como milpies de 2 metros de largo, así como libélulas de hasta 75 centímetros, que son los primeros seres vivos que vuelan, así como los primeros anfibios. Las masas de tierra se unieron nuevamente y formaron un supercontinente al que llamamos Pangea. Las corrientes oceánicas no lograron llegar hasta su interior, lo que generó un ambiente árido que propició el origen y evolución de los reptiles. Más tarde aparecieron reptiles mamiferoides con mayor capacidad de reacción ante los cambios ambientales. Tras una estabilidad climática, la Tierra fue golpeada por 2 meteoritos gigantes, el Vidauth Head en Australia y el White Land en Antártica. Su impacto generó volcanes y provocó incendios. La temperatura se elevó, el oxígeno disminuyó y los grandes bloques de hielo se descongelaron, liberando metano. Todo ello ocasionó un calentamiento global y posteriormente un enfriamiento por la gran cantidad de cenizas y polvo, por lo que el 95% de los seres vivos se extinguió. Se crearon las 5 grandes placas tectónicas correspondientes a los continentes actuales. El mar se elevó inundando casi 1/3 de la superficie terrestre, favoreciendo que las corrientes marinas distribuyeran el calor del sol más hacia el norte, dando lugar a un clima tropical. Las selvas proliferaron por toda la Tierra, reinaron los reptiles, surgieron los dinosaurios y los mamíferos verdaderos. La concentración de dióxido de carbono alcanza los 1700 partes por millón, propiciando las condiciones ideales para el surgimiento y diversificación de las plantas con flor. Tras una exuberante biodiversidad, se produjo la segunda extinción masiva. Un meteorito de alrededor de 10 kilómetros impactó en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, México, y dejó un cráter de más de 200 kilómetros. Su impacto provocó un desequilibrio climático que extinguió cerca del 70% de las especies del planeta. Se formó la tercera cadena montañosa, en la cual surgieron los Pirineos, los Alpes y el Himalaya, cambiando el régimen de vientos y tornando el clima templado y seco. Las selvas disminuyeron y con ellas la humedad. Surgieron ecosistemas desérticos poblados por las primeras cactáceas, mientras que los mamíferos se diversificaron ocupando los nichos vacíos dejados por los dinosaurios y otros reptiles. La inclinación de la Tierra cambió y se establecieron las posiciones actuales de los continentes. Se marcaron las estaciones, las selvas se restringieron a los trópicos y se definieron los casquetes polares. Posteriormente, los suelos áridos se empezaron a cubrir con los primeros pastos y otras gramíneas, por lo que la tierra se vuelve más fértil. Disminuyeron las tormentas de polvo y se incrementaron las lluvias. El clima se tornó a subtropical y húmedo. Surgieron y evolucionaron los mamíferos herbívoros como caballos y rinocerontes, que a su vez dieron origen a los carnívoros modernos como osos, leones y lobos. Aparecieron los primeros monos antropoides con posición bípeda que posteriormente dieron origen al hombre. Se formó el puente panameño uniendo Norteamérica y Sudamérica, lo que interrumpió las corrientes cálidas y el clima se tornó frío. Se dio el origen de nuestra especie, el Homo sapiens, y surgieron mamuts y rinocerontes lanudos, felinos dientes de sable, bisontes de cuernos largos y alces de grandes cornamentas. Posteriormente, periodos interglaciares cambiaron abruptamente el clima, por lo que muchos animales se extinguieron, principalmente aquellos cuyas poblaciones eran cazadas por el hombre. El hombre logró crear la agricultura y domesticar algunos animales, por lo que se estableció en campamentos. Surgieron las primeras ciudades con sociedades más organizadas. Se dio el comercio y el trueque de mercancías provenientes de diferentes partes del mundo, y se originó la pesca, la minería, así como la extracción de maderas a gran escala. Las grandes ciudades y sus poblaciones demandaron gran cantidad de recursos, por lo que se creó la producción en serie a través de fábricas, iniciando la contaminación ambiental y propiciando un cambio en la composición atmosférica.
La quema de combustibles fósiles, es decir, carbón, gas natural y petróleo, aumentaron las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases denominados clorofluorocarbonos que retienen la temperatura del planeta, provocando el calentamiento global, cuyos efectos están siendo potenciados por la contaminación, la deforestación y desertificación, lo que trae como consecuencias catastróficas cada vez más frecuentes, como huracanes, incendios, plagas y enfermedades, así como la extinción de especies en masa y la pérdida de ecosistemas, entre otras. Si bien el cambio climático es un proceso natural, no lo es así el calentamiento global actual, ya que este es el resultado de nuestras actividades y forma de vida, por lo que es necesario realizar acciones que mitiguen sus efectos como empleando fuentes alternativas de energía más eficientes y menos contaminantes, por ejemplo, eólica y solar, creando programas de reforestación, plantas de reciclaje de materiales, tratamiento de desecho y estrategias para la conservación de la biodiversidad. La toma de conciencia y el esfuerzo mundial para llevarlo a cabo de forma individual y colectiva podrían determinar en el futuro el destino de nuestra especie y de la de muchos más en nuestro planeta.